Que el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso le bendiga, queridos amigos y hermanos. Una vez más aquí con la enseñanza, la escritura. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Hoy estamos en la parte número 15. Hoy hablamos sobre las palabras de vida eterna. Así que pongamos atención, busca tu cuaderno, tu libro de apuntes. No sin antes mandarle un saludo cordial de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera y de su servidor, su hermano aquí presente, Sony, quien está muy interesado que ustedes aprendan y escudriñen la Sagrada Escritura. Aquí recuerda que no lucramos con la palabra de Dios, no te vendemos nada, no te mando que me mandes nada, el dinero no nos interesa eso, nos interesa solamente que nos prestes atención por unos minutos. Y si es primera vez que ves este programa, te invito a que repases los capítulos anteriores, que tenemos ya cerca de más de 100 videos donde estamos escudriñando y enseñando la Sagrada Escritura. Comenzamos por un libro muy importante que todo cristiano debe conocer, como es el libro de Apocalipsis. Leemos y lo fuimos estudiando verso por verso, capítulo por capítulo, y tenemos estudios interesantes sobre este libro que tú lo debes conocer, pues en estos tiempos debemos conocer las profecías y conocer bien los tiempos, como lo dice el libro de Romanos, también como lo dice el libro de Romanos 13:11, conociendo bien los tiempos en los que vivimos, porque ya es momento de que se despierten de ese sueño, ese letargo que la iglesia está sumida en la apostasía. Es literalmente así descrito en la palabra de Dios, pues vivimos unos tiempos que habla Mateo 24, también donde se hablan de guerras y rumores de guerra. Sabemos que todo el mundo se está preparando para algo que viene, y los gobiernos, las grandes potencias mundiales se afilan para descargar sus bombas nucleares. Ya no sería una bomba atómica, sino serían bombas nucleares. Estamos viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En Nueva York ya se está circulando videos donde se prepara a la nación para el momento de que llegue un ataque nuclear. Ya se le dan indicaciones específicas a los ciudadanos de Nueva York. Todo esto preparándose porque ya ellos están conscientes del terrorismo y todo lo que va a ocurrir en esa ciudad, que por cierto tiene profecías ya descritas anteriormente y que han ocurrido ataques como en la Torre Gemela, lo recuerdan, ya hace muchos años atrás, donde el pueblo, la nación de Estados Unidos se sumió al miedo, al terror, pero esto no ha parado. Todo esto va a empeorar y ir empeorando. Todo esto, lo que se ha desencadenado en Rusia, todo esto que está suscitándose allá, es un efecto que abarca todo el planeta. Y en nuestro país, ahorita mismo en Panamá, también está todo revuelto. La gente se dirá que bueno, el gobierno tiene que dar la solución. En realidad, el gobierno panameño, así como los otros gobiernos de Latinoamérica o del norte o sur y de Europa, está difícil que ellos tengan la manera de recobrar el control y de que la economía no se decline y no vaya a la hecatombe, la cual está descrita por la revista Economist, que habla sobre el decaimiento de la economía. La economía global está decadente y todo eso está presionando y conllevando a que se dé esa petición de todas las naciones por un gobernante, un presidente de todo el planeta. Y todos saben quién es, que es el que va a regir el nuevo orden mundial, que ya comenzó el nuevo orden mundial, si no lo sabía. El nuevo orden mundial comenzó con todo esto de la pandemia. Así que todo cristiano debe estar claro en el tiempo que estamos viviendo. Es importante por eso escudriñar la Sagrada Escritura. Y si es primera vez que ves esto, no le cambies. Presta atención solamente unos minutos y métete en la palabra de Dios, pues allí está la palabra de Dios. Allí está el Espíritu que da vida y el que nos renueva cada día. Es importante el Espíritu Santo en todo esto, porque aún aquellos que son creyentes y conocen la palabra de Dios, muchas veces ya el Espíritu Santo no estaba ahí, no lo piden. Es importante que el Espíritu Santo esté en todo lo que tú haces, pues nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Entonces es importante que estemos conectados con Dios siempre, todos los días. En primer lugar Dios,
siempre Dios, primero Dios, para todo. Y el Espíritu Santo fluirá en ti y el conocimiento de su palabra para que tú puedas compartirlo a los demás. Es importante, siempre dando un pantallazo de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Vamos a comenzar el estudio. Hoy tenemos la palabras de vida eterna. Hoy es la parte número 15 de este estudio del Evangelio de Juan. Comencemos. Así comenzamos en este estudio, es la continuación. En realidad, estamos en el capítulo 6 de Juan y vamos a estar estudiando ahí a partir del verso 59, capítulo 7, hasta el verso 6 por allá. Así que anótalo ahí. Continuamos hoy estudiando entonces el capítulo este capítulo importante, el capítulo 6, según San Juan. Y en nuestro programa anterior vimos que Jesús estaba hablando con gente que habían venido del otro lado del mar. Y les decía que si ellos no comían la carne del Hijo del Hombre y beberían su sangre, no tendrían vida en ellos, no tendrían vida, porque su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Ahora, él enfatiza que era el pan que había descendido del cielo y que el que comiese de este pan viviría eternamente. Nuestro Señor estaba preparado para que estos hombres se alertaran y se empaparan lo que llegara a la última cena, lo que conocemos así como la última cena del Señor. Lo hemos estudiado en otra ocasión y lo escuchamos muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Ahora, al parecer, esto era algo que no debía tomarse en sentido literal, porque Él estaba allí presente con ellos mismos. No les digo que debían comenzar a comer su cuerpo ni a beber su sangre. Lo que Él les decía era que Él le daría su vida. En aquel aposento alto, cerca ya de la crucifixión, en el momento que crucificarían al Señor Jesucristo, Él expresa claramente que la sangre era el símbolo de la vida. Como lo dijo en Levítico 17:11, dice así: porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11. Dios había enseñado esta verdad a su pueblo desde el mismo principio. Claro, cuando le sacó de la tierra de Egipto. Y allí, en el monte Sinaí, Moisés pronunció esta declaración que, por cierto, también es verdad desde el punto de vista médico. En el estudio anterior consideramos la primera parte de la respuesta que Jesús dio a la afirmación que habían hecho los judíos. Así decía: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Juan 6:31. Allí vimos que el maná que sus padres habían recibido en el desierto, ¿qué era? Solo era un símbolo del verdadero pan del cielo que Dios le estaba dando ahora, y que no era otro que su propio Hijo ahora, el Señor Jesucristo. Por tanto, ellos deberían ir a Él, a lo que es lo mismo, debían creer en Él. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Así que, sin embargo, la multitud solo quería pan para satisfacer sus necesidades de su cuerpo, el hambre, y por eso rechazaron el pan de vida para el alma, que es lo más importante. Incluso quisieron forzar a Jesús, ¿para qué? Para que se adaptara a sus expectativas religiosas y políticas. Ellos pretendían coronarlo rey, pero Jesús no vino en su primera venida para esto. De repente no veían que Jesús nada más que al hijo de José, lo veían así. ¿Acaso no es el hijo del carpintero de Nazaret? Y así, de esta manera, lo rechazan. A pesar de todas las evidencias que había presentado ante ellos, se negaron a creer en Él como el Hijo de Dios enviado a este mundo. La vida de la carne está en la sangre. Jesucristo indicó que derramaría su sangre sobre la cruz y así nos daría su vida.
y somos salvos al aceptarle y recibirle de una manera muy íntima. Así que, y muy personal, la salvación es mediante nuestra aceptación de su sangre, que fue derramada en la cruz para darnos vida. Esta es la base de este dato importante de lo que es la cena del Señor. Amigo, que tú que me ves y me escuchas, había tanto desacuerdo entre los creyentes en la iglesia en todas las épocas en cuanto a la interpretación de la cena del Señor, así como la que había en cuanto al bautismo. Por ahí hay que bautizan a los niños y eso no es bíblico. No creemos que hayan luchado tanto en cuanto a la cena, pero el desacuerdo todavía se da a partir de la Iglesia Universal, conocida como la Iglesia Católica, que hacen eso. Cuando les dio el pan, entonces el Señor Jesús en la cena en el aposento alto, y así lo podemos leer en Lucas capítulo 22, 19. Él le dijo así: esto es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Ahora, ha habido diferentes maneras de interpretar esta palabra según la palabra que se enfatice. Hay quienes que enfatizan la palabra esto. Por ejemplo, dice: esto es mi cuerpo. Dicen que se produce una transustanciación, es decir, que el pan se convierte en la carne de Cristo. No creemos que nuestro Señor pretendiera que lo interpretásemos de esa manera literal, dándole a la palabra enfatizada ese significado. Hay también quienes afirman que se trata de una consustanciación, es decir, que es en, con y bajo el pan. ¿Me están poniendo atención? Es decir, que es en, con y bajo el pan que uno recibe el cuerpo de Cristo. Nuevamente creemos que esa afirmación que queda corta en cuanto a lo que nuestro Señor realmente ha querido decir. Hay quienes sostienen la posición de Zwinglio. Bueno, él era otro de los reformadores y le dio una interpretación espiritual. Él creía que simplemente era un símbolo, solamente un rito religioso y nada más hasta ahí. Según este punto de vista, Jesús nos mandó cumplir el rito y por eso lo cumplimos. Para tener esa remembranza, para recordar. Pero francamente creemos que, como las interpretaciones anteriores, no alcanza a expresar el significado pleno de la cena del Señor en la frase: esto es mi cuerpo. Calvino puso el énfasis sobre la palabra es. Calvino, uno de los reformadores. La fe reformadora entonces siempre ha puesto el énfasis en esta palabra, tal como lo hizo la iglesia primitiva. Según su punto de vista, Jesucristo no está físicamente en los elementos del pan y el vino, pero en la comunión nos alimentamos espiritualmente del verdadero cuerpo y de la verdadera sangre de Cristo que está en los cielos, mediante el poder del Espíritu Santo. El pan es pan y siempre será pan, no puede ser transformado. El vino es siempre vino y en él no tiene lugar ningún milagro. Uno no recibe el cuerpo de Cristo por cumplir un rito. Atención, ¿no? Y sin embargo, la Santa Cena es más allá que un simple rito o sacramento, como lo quieran ver. Un profesor de un seminario decía alguna vez que la cena del Señor es pan en la boca, pero Cristo en el corazón. Estimado amigo, creemos que hay una bendición espiritual que resulta de la celebración de la cena del Señor. Creemos que Dios le ayuda espiritualmente por su obediencia a participar de la cena del Señor. No se trata de algo misterioso o de algo mágico que va a ocurrir. Tampoco es un rito vano al que cumplimos. Tiene un profundo significado y proporciona una bendición espiritual para el corazón del que la observe. Dale, mamá, avanzamos. Así dice Juan en 6, capítulo 6, del 59 al 63. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué?
Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Creemos que eso era lo que nuestro Señor le estaba diciendo aquí a esta gente. Lo importante era tener una relación íntima y verdadera con Él. Cuando comieron el maná en el desierto se trataba de ¿qué? De una experiencia temporal. Pero Jesús tiene algo más, eso es, que es eterno, que es la vida eterna. Y esa es la vida que Él proporciona al darnos su propia vida. Dice en el principio de este evangelio que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Continuemos ahora leyendo los versos 59 al 63. Y aquí lo vemos, como lo hemos visto, esta cosa dijo en Capernaum. Hubo aquí una reacción a lo que Jesús había dicho, así como una diferencia de opinión. Jesús les dijo que no le iban a comer, literalmente porque Él regresaría al cielo. La carne o parte física para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da la vida. Por tanto, estimado amigo, hermano, es obvio que no estaba hablando sobre su cuerpo en sentido literal. Tenemos que apropiarnos de la cena del Señor por la fe. El contenido de las copas no me resulta dulce, y al saborear esa dulzura siempre recuerdo que Él bebió la copa amarga por mí y por usted en la cruz, para que pudiéramos ¿qué? Beber de esta copa dulce. Entonces, esta copa dulce sirve para recordarnos. ¿Qué nos va a recordar? Que Jesús derramó su sangre por nosotros, y al participar de esta cena, esta ceremonia muy importante, es de gran bendición espiritual para cada uno de nosotros. Esa es la palabra de Dios. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así lo dice el verso 63 de aquí, de este capítulo 6. Siempre que hemos participado en un acto en el cual se sirve la cena del Señor, hemos leído porciones de la palabra de Dios, ¿no? Nos parece una práctica procedente y apropiada, porque la palabra de Dios bendice los corazones de los creyentes. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor son espíritu y son vida. Así dice la palabra de Dios: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. En primer lugar, se enfatiza la necesidad de comer el pan. No vale contener el pan, es necesario comerlo si queremos saciar nuestra hambre. Y del mismo modo, para que Cristo nos comunique su vida, hay que comerlo. Como ya explicamos en otra ocasión, el Señor no se estaba refiriendo aquí al mantenimiento de la vida física en este planeta, en esta tierra, sino a la vida eterna. Y en este sentido, la diferencia entre los efectos que el maná produjo en sus padres y el que experimentarían si comían de este pan, eran evidentes la diferencia. Los israelitas que comieron el maná en el desierto murieron allí, mientras que Cristo prometía que quien comiera de él viviría para siempre, tanto espiritual como físicamente, ya que él lo resucitaría en el día postrero. Juan 6:54. Cristo da la vida definitiva, que no solo se caracteriza por una duración eterna, sino también por su calidad, ya que incluye la comunión restaurada con Dios. No se trata simplemente de una existencia eterna sin ningún tipo de propósito. Además, debemos notar también que esta vida comienza aquí y ahora. Por eso se dice que tiene vida eterna y no que tendrá. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahora bien, a partir de este momento Jesús ya no se refería más a sí mismo como el pan de vida, sino que hablaba de su carne y de su sangre. Invitado amigos que me están escuchando, evidentemente este nuevo lenguaje les resulta algo difícil de aceptar a ellos. ¿Cómo deberían entender la invitación del Señor a comer su cuerpo y a beber su sangre? Muchas cosas hablaba el Señor y ellos no le entendían, los discípulos. En el momento no le entendían. Después se le fue revelado. Jesús había afirmado su procedencia celestial y divina. Él lo dice así en el verso 51 de este capítulo 6 de Juan: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Sin embargo, para que su venida a este mundo fuera eficaz y pudiera salvar a los pecadores, era necesario que muriera en su lugar.
Por eso añadió: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Lo entienden? ¿Lo comprenden? La figura del pan resulta muy apropiada para ilustrar la fe con el acto de comer, pero no lograba explicar esa necesidad, la muerte del Hijo en sustitución de los pecadores. Ahora, por esta razón, a partir de que el Señor habla de su carne y de su sangre, que al ser representado por separado inevitablemente nos lleva a pensar en su muerte. Sí, al fin y al cabo, no había otro modo, no había manera de lograr la salvación para los hombres si no era dando su vida por ellos. Si volvía a subir al cielo, sin morir ni pasar por el juicio de Dios que merece el pecador, toda vida en la tierra no podría ser salva, ni un solo hombre siquiera. Ahora bien, no debemos perder de vista que el contexto en el que Jesús estaba explicando estas cosas, el contexto era en las fiestas judías de la Pascua. Juan 6:4, el Pesaj. Y ahora se va a referir al sacrificio del Cordero Pascual, que como ya sabemos sirvió para librar al pueblo de Israel de la ira de Dios. Fue al comienzo de su constitución como nación libre. Búscalo por allá por el libro de Éxodo, capítulo 12, del 1 al 14. Ahora, al comenzar la celebración del Pesaj, la Pascua, los israelitas tuvieron que sacrificar el cordero y luego separaron su sangre para colocarla en el dintel y en los postes de la casa, y prepararon su carne para comerla en cada casa. El Señor mismo explicó en otra ocasión que su sacrificio en la cruz iba a ser el cumplimiento definitivo de aquella Pascua que los israelitas habían celebrado en Egipto. Lucas 22:15 al 16. Con esto coincidió también el apóstol Pablo cuando apuntó el sacrificio de Cristo como nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. También en este mismo evangelio hemos visto que ya Juan, el Bautista, presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y ahora en este pasaje Cristo asume esa posición para explicar que Él daría su sangre. Él daría su sangre y su carne en sacrificio por la vida del mundo entero. Así pues, el sacrificio de Cristo es el cumplimiento definitivo de la Pascua, ya que no sería realizado únicamente a favor de la nación judía o de algunos elegidos, sino que tendría valor suficiente para salvar al mundo entero. Juan 6:51. Dice así en el verso 64 al 65 de este capítulo 6: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Atención, hay algunos que no creían porque no habían abierto su corazón a la gracia divina, que es lo único que hace posible la fe. Pero recuerde, amigo, ahora que tiene que unir estas palabras en la frase: todo aquel que cree puede venir. Porque usted tiene que decidirlo, entonces, hermano. Todo este desagrado a los judíos que escuchaban a Jesús sin antes se habían negado a aceptar su origen divino, ahora todavía mostraban mayor resistencia a creer en Cristo, en un Cristo muerto. Y seguramente por su falta de fe en Él, llegaron a interpretar sus palabras como una forma literal, lo que les conducía a una situación absurda a todas luces. Comer la carne de un hombre sería un canibalismo, ¿no? Y para un judío especialmente beber su sangre no solo le resultaría repugnante, sino que estaba expresamente prohibido por la ley, si lo buscas en Levítico 17:10. Pero claro, esto que Jesús no le estaba invitando a hacer tal cosa, Jesús no le estaba invitando a hacer eso. Si esa fuera la condición para tener la vida eterna, solo un reducido grupo de personas de aquel momento habrían podido salvarse, y más nadie. Pero no había nada en el lenguaje de Jesús que favoreciera una interpretación literal de sus palabras. Ya deberían haber estado acostumbrados a entender la forma espiritual en la cual, como la manera como Él hablaba e interpretaba las cosas. Recordemos, por ejemplo,
que cuando les dijo que Él era el pan descendido del cielo que ellos debían comer para tener vida eterna, estaba ilustrando la necesidad, esa necesidad de creer en Él. Juan 6, del 47 al 48. Lo mismo que cuando en otra ocasión le había invitado a ir a Él a beber del agua de la vida eterna. ¿Recuerdan Juan 4:10, Juan 7:37? Si perdemos de vista que el Señor estaba usando cosas materiales y necesidades físicas para ilustrar grandes verdades espirituales, no seremos capaces de entender correctamente entonces estos pasajes. Eso fue el problema de los judíos que escuchaban a Jesús. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Juan 6:53. ¿Y cuál es la postura entonces de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica? La Iglesia Católica también interpreta las palabras de una forma literal, las palabras de Jesús. Ellos creen que hay que comer a Cristo de manera física para poderle recibir. Ahora bien, como su cuerpo ya no está en medio de nosotros, han instituido este sacramento de la Eucaristía. De modo que cuando en la misa el sacerdote católico consagra el pan y el vino, dicen que se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo. Y lo mismo ocurre con el vino, que se convierte en su sangre. Ellos llaman a este cambio la transubstanciación. Según ellos, Cristo está entero en cada fracción del pan. Así pues, conservan las hostias sagradas con el mayor cuidado posible y las presentan a los fieles para que la veneren con solemnidad, llevándolas en la procesión. Y el sagrario que las contiene lo colocan en un lugar especialmente digno de la iglesia, de tal forma que subraye y manifieste la verdadera presencia del Cristo en el Santo Sacramento. Aclaran que la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no puede ser conocido por los sentidos humanos. Sin embargo, afirman que al recibir la Eucaristía se produce la comunión íntima con Cristo. Además, aseguran que en ese momento se restauran las fuerzas, se fortalece el amor y borran los pecados veniales y preservan futuros pecados mortales. Ahora bien, el Señor no estaba instituyendo aquí la Santa Cena o la Eucaristía, para que sepan. Y es seguro que ninguno de los judíos que escuchaban a Jesús pensó que estuvieran hablando de la transubstanciación que debía de ser llevada a cabo por un sacerdote católico. Esta interpretación carecería de sentido para todos cuando la escuchaban. No cabe duda de que la Iglesia Católica comete un error similar al de aquellos judíos cuando interpretaban las palabras de Jesús de una forma literal y enseñan que hay que comer a Cristo físicamente después del proceso imposible de verificar la transubstanciación. Como ya hemos señalado anteriormente, no se trataba de comer o beber su sangre literalmente, sino de creer en su persona y en el sacrificio que iba a realizar en la cruz. Simplemente estaba ilustrado la necesidad de venir a Él y creer en Él por medio de algo que ellos entendían perfectamente, como el comer y beber. Cuando el Señor dijo: yo soy el pan de vida, solo se trataba de una figura o símbolo, igual que cuando dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. En todos estos casos no tiene sentido interpretarlo de una forma literal. Es más, el Señor mismo aclaró lo que quería decir unos versículos más adelante. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, verso 63. Evidentemente, esta interpretación de la Iglesia Católica no surge del deseo de hacer justicia al texto, sino de apropiarse de la administración de la salvación para este mundo. Ellos no son los que dan la salvación, la da es Cristo Jesús. Notemos que según ellos, cualquiera que quiera recibir a Cristo tendrán que recibirlo de manos de un sacerdote católico. Pero el Señor nunca dijo que iba a ofrecer su salvación a través de ninguna persona o religión. Búsquenlo en la Biblia donde dice eso, sino que invitó a todos los hombres a ir a Él mismo. Venid a mí, dijo. Mateo 11:28. Lejos de estar instituyendo nuevas formas religiosas, el Señor quería llevar a los que estaban siguiéndole, a sus oyentes, a una relación directa e íntima, personal con Él, por medio de la fe.
Así dice aquí la palabra de Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos seguidores se fueron. Se puede ver que aquel día en medio de ese grupo ya habían enemigos principalmente. Las autoridades religiosas que eran hostiles hacia la presencia de Jesús también estaban allí. Un número indeterminado de discípulos, además de los 12, entre los cuales estaba también Judas. Por lo tanto, en este tiempo había 4 opiniones en cuanto a él. Y muchos de estos discípulos, entre los cuales no estaban los 12, se volvieron atrás y le abandonaron. Habían reacciones contrapuestas en cuanto a las palabras que Jesús emitía, que decía. Volvemos a nuestro texto para pensar hasta qué punto lograron entender todo lo que Jesús le había enseñado. Como ya hemos dicho, es evidente que muchos de ellos interpretaron la palabra de Jesús en una forma literal y por lo tanto no lograron entenderla plenamente. Aún así, en alguna medida, sí que comprendían que les estaba llamando a un mayor grado de compromiso con Él, y esto fue lo que dio lugar a diferentes reacciones que podemos continuar analizando más ahorita mismo. Los judíos y sus líderes en general se mostraron hostiles, y eso lo hacían desde un principio. Habían estado murmurando contra Jesús y le despreciaban. Así dice, y lo establece la palabra de Dios ahí en Juan, en los versos 41 y 42 de este capítulo 6 en el que estamos estudiando. Sus discípulos, un grupo de seguidores más o menos regulares del Señor, se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dice Juan 6, verso 66. Seguramente habían sido atraídos por los grandes señales, los grandes milagros que el Señor Jesús realizaba. Eso los atraía a ellos, juntamente con sus maravillosas enseñanzas. Pero se escandalizaron ante las profundas verdades que apuntaban a su muerte en la cruz, en lugar del pecado. Muchos de ellos se preguntaban que por qué Él estaba propiciando los medios y el escenario para que lo mataran, como que Jesús buscara su muerte. Los apóstoles vieron en su palabra la vida eterna, y aunque todavía no comprendían plenamente cuando le hablaba de la cruz, aún así se quedaron con Él. Así lo dice Juan 6, del verso 68 y 69. Finalmente aparece Judas, uno de los apóstoles escogidos por Dios, por Jesús, que todavía permaneció con Él, pero cuya fe era falsa y acabaría convirtiéndolo en el traidor que entregaría al Señor. En conclusión, podemos decir que muchos de ellos se habían forjado una idea equivocada de lo que era Jesús, definitivamente, y su ministerio. Así que cuando reveló el verdadero carácter de su misión, su popularidad se vino abajo y la multitud de discípulos le dejaron. Ahora, una vez más, se demostró que cuando el hombre se enfrenta con la cruz de Cristo, las reacciones mayoritarias, las reacciones de la mayor cantidad de gente es hacia el rechazo y hacia el desprecio, entonces a lo que es de Dios, a lo que es de Cristo, a lo de Jesús. El apóstol Pablo tuvo la misma experiencia. 1 Corintios 1, 22 al 24. Así dice la palabra de Dios: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Está clarito? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? La conclusión a la que llegaron la mayoría de los discípulos que escuchaban a Jesús fue que era una palabra dura, difícil de escuchar, y por esta razón se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Se ve con claridad que el problema no era que la enseñanza de Jesús les pareció difícil de entender, porque en ese caso habrían pedido alguna aclaración, pero no se habrían retirado. Todo el problema radicaba en que la enseñanza de Cristo hizo clara la necesidad de su muerte en la cruz como único medio para traer una bendición espiritual sobre los hombres, nuestra salvación. Le estaba llamando a creer no solo en Él, sino también en el valor, en ese valor de su muerte sustitutoria. Una vez más ha aparecido el tropiezo de la cruz, Gálatas 5:11, y ellos decidieron darle la espalda. En realidad,
estaban muy disgustados, defraudados y hasta ofendidos, como lo dice Juan 6:61, pero el verdadero problema no estaba en la palabra de Cristo, sino en la dureza y rebeldía de sus propios corazones. Es asombroso que la enseñanza de la cruz puede producir un gran escándalo, pero siempre es así. Recordemos el momento crucial cuando en los evangelios sinópticos los discípulos llegaron a entender la verdadera identidad de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Los evangelistas nos presentan aquí la dificultad de los apóstoles para poder aceptar esta situación, esta cuestión. Ellos intentaron disuadir a Jesús para que no emprendiera ese curso de acción, pero él se enfrentó a ello y le dijo a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo 16, versos 15 al 23. No era que Pedro, conocido como Cefas, era el diablo, sino que en ese momento el diablo utilizó a Pedro para que profiriera esas palabras. No le estaba diciendo a Pedro que él era el diablo, sino que lo que dijo, lo que salió de la boca de Pedro eran palabras del diablo, no eran en sí de Pedro. En cualquier caso, en esta ocasión los apóstoles no cuestionaron las intenciones del Señor, ni se unieron al numeroso grupo de seguidores que le abandonaron en aquel día, en aquel momento. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, fue una pregunta que Jesús le hizo. El Señor continúa su razonamiento y les dice que si su muerte le escandalizaba, ¿qué pensarían de su ascensión? Entonces, si él estaba anunciando su muerte, ¿qué iban a pensar de que él iba a ser levantado y a desaparecer frente a la vista de ellos en el cielo ascendiendo? Con esto les está indicando cuál sería el siguiente paso que vendría después de su muerte, y que no sería otro que su resurrección y regreso a la vida, al cielo con el Padre. Ese es el cuadro completo. Ese es el cuadro completo de la obra de Cristo: la cruz, la resurrección y la ascensión al cielo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El anuncio que el Señor hizo de su ascensión sirvió también para esclarecer aún más las palabras que antes él había dicho. Al fin y al cabo, si el Señor iba a subir al cielo, quedaba claro que ellos no podrían comer su carne y beber su sangre de una manera literal, pues que su cuerpo subiría al cielo, en donde sería entonces inaccesible para los hombres. Y por si aún quedaba alguna duda en sus mentes, añadió: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Está clarito, ¿verdad? Comer literalmente su cuerpo no podría beneficiarle en nada. Lo que realmente otorga la vida eterna, ese es el espíritu, es decir, su persona entregada por la vida del mundo. Observamos, otra vez vuelve a aparecer el contraste entre la carne y el espíritu que ya vimos en la conversación con el Señor cuando lo mantuvo así con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo así: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3, del 5 al 6. Solo el Espíritu Santo puede regenerar, puede cambiar al pecador y darle vida, esa vida que ofrece Dios. Esta acción del Espíritu de dar vida, volveremos a verla en el siguiente discurso del Señor. Dice, el Señor dijo así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu que había de recibir lo que creyeren en Él. Pues entonces, aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado en ese momento. Juan 7, 38 39. Notemos que atentamente como la ascensión de Jesús y su glorificación harían posible la actuación del Espíritu Santo en los creyentes. Ahora bien, el Señor no se refirió únicamente a la acción vivificadora del Espíritu,
sino que dijo que este poder fluía como consecuencia de creer en las palabras que él había hablado. El apóstol Pedro también relacionó la regeneración del Espíritu con la palabra. Así dice 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Las palabras de Jesús no eran meras palabras, sino que eran palabras divinas que transmitían vida. En primer lugar, porque no eran promesas vacías que él no pudiera cumplir, ¿acaso? En segundo lugar, porque señalaban hacia esa obra redentora de Cristo que iba a realizar en la cruz y por medio de la cual pondría la vida a disposición de todos los pecadores que creyeran en él. Y en tercer lugar, porque sus palabras tenían el soplo de la inspiración divina. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Este poder que fluía de su palabra los percibieron hasta sus enemigos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esta fue una declaración maravillosa por parte de Simón Pedro. Y la pregunta que él se hizo era excelente y es pertinente para nosotros hoy. Sabemos que muchas veces estamos hablando a creyentes. Pero si usted, estimado amigo, hermano que me escucha por aquí, no puede decir hoy que el Señor Jesús, su Salvador, y en ese caso Él no suple su necesidad de manera alguna, entonces permítame preguntarle, ¿a quién iría usted? ¿A quién recurriría? Hay tantos hoy en día que se encuentran tristes, insatisfechos, desilusionados, van en direcciones buscando la luz, realmente la buscan. Pero permítanos repetirle la pregunta que se le hizo a Simón Pedro, ¿a quién iremos? El Señor Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Pero Pedro, como de costumbre, es el que tomó la palabra para hablar en el nombre del grupo de los 12 y dejó claro que si en algún momento el pensamiento de deserción se había cruzado por su mente cuando la multitud se fue, lo echaron fuera en el acto. Ahora, habían hecho su elección ya. Su confesión incluye 3 razones lógicas por las que no iban a abandonarle. Primero, no había otro al que ir. ¿A quién iremos? Dice. Pues estos reconocen que tenían profundas necesidades espirituales que nadie había logrado saciar en una forma adecuada. Ellos no se conformaban con el pan que calmaba el hambre física porque sabían que las cosas materiales de la vida no ofrecen la felicidad verdadera. Y por otro lado ya conocían lo que la religión les podía ofrecer y de ninguna manera querían regresar al pasado. Por otro lado, volver al mundo y al pecado sería una locura. ¿A quién irían si dejaban a Cristo, a Él? ¿A quién encontrarían que se le pudiera igualar? A nadie. ¿Qué otro camino encontrarían que fuera mejor? Esta fue la primera razón por la que decidieron permanecer unidos a Cristo, unidos a Jesús. Segundo lugar, las enseñanzas de Jesús tenían todo lo que necesitaban, le podían conducir a la vida eterna. En este sentido, dejarle a Él sería sellar su propia condenación eterna. Sería dejar la fuente de agua viva y cristalina para volver a las cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Y en tercer lugar, ellos habían comprobado que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A pesar de lo que escriban los fariseos, los saduceos y también la multitud rechazaban a Jesús y sus palabras, los 12 habían llegado a la firme convicción de que Él era el Mesías, el Mashiach, prometido por los profetas. Y que no era simplemente un hombre, sino que era también el Hijo de Dios, afirmado de este modo su origen divino. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Habla de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Juan 6, del 69 al 71. En verdad, este hombre Judas Iscariote fue un gran misterio. Aquí nuestro Señor le incluyó con los 12.
Y dice que él le había escogido. Mira quién elige los apóstoles. Ahora muchos por ahí hay que se llaman apóstoles. Jesucristo eligió a los 12 apóstoles. Claro, obviamente que el puesto de Judas Iscariote, entonces posteriormente Jesús selecciona, no ni a lo que eligieron los discípulos, no, eligió a Pablo. Ese fue el siguiente que sustituyó a Judas. Bueno, sin embargo aquí el Señor añade que Judas era diablo, lo cual probablemente significa endemoniado, y este era el hombre que le iba a traicionar. Creemos que durante el tiempo en que convivieron, nuestro Señor le dio todas las oportunidades posibles a Judas para hacer una decisión de aceptar y seguir a Cristo fielmente. Probablemente Dios le dio muchas oportunidades. Es difícil interpretar una maldad como esta, amigo. Es uno de los misterios que tenemos que enfrentar. La maldad siempre es un misterio, pudiendo expresarse de una forma que llegan a extremos difíciles y no lo podemos imaginar. Y esto es precisamente lo que hace que la maldad sea tan atractiva. Supóngase usted que ahora mismo le decimos que tenemos 2 palitos. Y le decimos que uno de los palitos es perfectamente recto porque es una regla. Ahora, ¿puede usted imaginarse la apariencia de esta regla? Estamos seguros que no tendría ninguna dificultad en imaginarlo, porque una regla puede ser recta de una sola manera. Una regla es recta, ¿no? Ahora, supóngase usted que le decimos que también tenemos en la mano un palito torcido. Y si le pedimos que dibuje una descripción de cómo cree usted que este palito esté torcido, pues quizá dibujaría usted un palito torcido de 1000 formas, ¿no? Porque puede ser torcido de 1000 maneras. Es que la maldad tiene un misterio en cuanto a su naturaleza. Debemos confesar que al examinar la trayectoria de este hombre, Judas Iscariote, por las páginas de la Escritura, resulta difícil de interpretar, y aquí nuestro Señor se expresó de una forma ciertamente extraña en cuanto a él, diciéndole que él es diablo. ¿Qué contraste nos presenta el testimonio de Simón Pedro? Este dijo: nosotros hemos creído y nos conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estimado oyente, amigo que me ve por este canal, ¿puede usted decir genuinamente lo que dijo Simón Pedro? Así que, aunque había una deserción general, todavía entonces quedaba uno entre ellos que no había creído realmente. Y se habían ido mucha gente del lado de Jesús y todavía quedaban los 12, este no se fue. Se trataba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Tal vez pensó en abandonar y unirse con las multitudes, pero por alguna razón que desconocemos decidió quedarse con el grupo de los 12. No era un verdadero creyente, no había sido salvo, Juan 13 del día 11, pero guardó las apariencias y se camuflajó entre los apóstoles, andaba camuflajado ahí, sin que ellos notaran nada extraño en él por mucho tiempo, Juan 13 del 21 al 22. Pero el Señor, como siempre, Él conoce los corazones, Él conocía el corazón de Judas. Lo curioso es que el Señor lo había escogido como uno de sus 12 discípulos, de los 12 apóstoles. En este punto debemos aclarar que esta elección no se refiere a su salvación eterna, sino que fue escogido para formar parte del grupo apostólico. Pero aún así, no deja de sorprendernos que el Señor, en su omnisciencia, incluyera a Judas en el grupo de sus 12 discípulos íntimos. En cualquier caso, aunque Judas acabó convirtiéndose en un servidor del diablo, no lo era cuando el Señor le llamó a ser su apóstol. Cada hombre tiene su libre albedrío, así Dios hizo al hombre. En él hubo un proceso espiritual totalmente diferente que en los otros apóstoles. Y en este pasaje encontramos la primera referencia a él como quien le iba a entregar. ¿Qué surge cuando Jesús revela sus intenciones de morir a favor de los hombres como único modo de traerles salvación eterna? De todas maneras, Judas, al igual que el resto de la multitud, tomó su propia decisión ante la palabra de Jesús. Y no debemos pensar que el Señor lo eligiera como apóstol con el fin de que desempeñara el papel de traidor. No debemos pensar así. En la última cena del Señor con sus discípulos en el aposento alto, antes de que fuera arrestado por los judíos, vemos cómo Jesús intentó
hasta el último momento recuperar a Judas para que permanecieras con él, sin lograr conseguirlo finalmente. Porque Jesús, el destino iba a ser la crucifixión en la cruz, ¿verdad? Era algo inevitable y algo que él vino a este mundo a hacer por toda la humanidad. Él venía a morir y a ofrecer su vida por la humanidad, con su sangre. Y hubiera sido por los medios de los romanos, por otra gente que había muchos que le odiaban dentro del grupo del Sanedrín, de los sacerdotes, de los fariseos. Pudo ser cualquiera de ellos que se llevaran a Jesús, pero Jesús le dio la oportunidad hasta el final a Judas. Sí, claro, le dio la oportunidad en esta última cena del Señor con sus discípulos en el aposento alto. Y antes que fuera arrestado, hasta ese momento Dios le da esa oportunidad todavía al hombre. Y en este caso el apóstol, uno de los 12 elegidos, Judas Iscariote, no logra convertirse, no logra cambiar su corazón, no lo logra aceptar totalmente su corazón. Y entonces llegó el momento en que Satanás entra en él. Satanás entró en él. Juan 13, del 2 al 27 y verso 27. Judas ha quedado para nosotros como un claro ejemplo de que los mayores privilegios espirituales no garantizan la salvación. Pocos hombres pudieron disfrutar como Judas de la cercanía con el Señor y ser testigo presencial de sus obras, de tantos milagros y enseñanzas. Pero sin embargo, no quiso valorarlo. Y el rechazo de tantos privilegios le llevó a una angustiosa desesperación que finalmente le condujo al mismo suicidio. Mateo 27, de 3 al 5. Espero que esta enseñanza del día de hoy sea de ayuda a tu crecimiento espiritual y que la palabra no regresa vacía nunca. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Sabemos que en tu corazón está claro lo que hemos hablado aquí y en ti está tomar la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador personal y dejar que el Espíritu de Dios fluya en ti y el que hará los cambios en ti. Pues yo te puedo decir muchas cosas que no debes hacer y de todas maneras las vas a hacer, pero el único que puede hacer los cambios es Dios, a través del Espíritu Santo, que es el Consolador que ahorita mismo está con la iglesia. Si estás allí, confiésalo con tu boca, como dice Romanos 10:9. Hay que confesarlo con tu boca, que Jesucristo es el Señor, tu Salvador personal. Acéptalo. Tu nombre será escrito inmediatamente, automáticamente en el libro de la vida. Y tu vida comenzará a cambiar, pero tienes que creerlo de verdad, hermano, en espíritu y en verdad. No es para que nadie te vea, no es para que nadie te esté diciendo que, mira, se convirtió. Pues no debes avergonzarte, jamás, porque aquel que se avergüenza de Cristo aquí en la tierra, allá no va a ser reconocido en el cielo. Así que nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido, Shalom Alejem.